Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día para todos, para todas. Creo que, creo que se sigue sumando gente, me sale a mí Sí, acá. podés comenzar si querés, mientras se van sumando. Que se siga sumando gente. Bueno, buen día para todas y para todos. Antes que nada, les vamos a pedir a todos que mantengan silenciados los micrófonos. Eh, Después, cuando quieran hacer consultas, pueden levantar la mano para que les demos la palabra, o pueden dejar sus preguntas en el chat y las podamos leer. Eso es para que podamos mantener el orden durante todo el Zoom. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este Congreso de Industrias Culturales y Creativas. La verdad que es bueno verlos a todas y a todos un sábado a la mañana para poder conversar sobre esto. Eh, Hoy presentamos la ponencia Tincunaco de Ideas, una política pública de gestión cultural de gobierno. Por eso nos acompañan Luz Santangelo Carrizo, que es nuestra secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Patricia Herrera, nuestra secretaria de Culturas, Aldana Cuello, directora de Innovación Cultural, pero también autora del libro, y Silvia Fonteñez, directora de Planificación de Políticas Públicas, y bueno, también partícipe de este proyecto del Tincunaco de Ideas. Veo muchos conocidos que los he visto, bueno, muchas y a muchos en los Zoom del Tincunaco, así que bueno, creo que la mayoría más o menos conocen de qué se trata el proyecto, pero bueno, para quienes no, les contamos que el Tincunaco de Ideas, Sintiendo y Pensando en Pandemia, que así es el título del libro, es un proyecto que surge de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, y que cuenta con un total de 27 textos escritos por 40 autoras y autores, que bueno, son de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, que abarcan las temáticas diversas dentro de este contexto de pandemia y post-pandemia. Pensar que el proyecto del libro también surgió en el 2020, cuando todo esto de la pandemia era como totalmente incierto para todas y para todos, y especialmente desde lo que era pensar las ideas, pensar las políticas públicas desde una perspectiva en pandemia. Creo que fue como muy rápido, ¿no? El proyecto salió y bueno, hoy tenemos lo que tenemos. Bueno, también contarles que nosotros terminamos hace poco con todo el ciclo de los Zoom, donde pudimos conversar con todas y con todos. Así que bueno, fue como muy linda experiencia. En esta oportunidad vamos a comenzar hablando, ya que conté más o menos en qué consiste el proyecto. La idea es poder generar una conversación entre quienes mencioné, para que podamos charlar sobre estas temáticas. Bueno, recuerdo lo de las preguntas, que quieran levanten la mano o lo dejan en el chat. Si les parece, bueno, podemos comenzar. La primera, o el primer eje por el que estaría bueno comenzar a charlar, a intercambiar ideas, tiene que ver con qué lugar ocupan las culturas en esta gestión de gobierno. No sé quién quiere comenzar de las chicas, así, Luz, Pini. Bueno, si quieren largo yo, si Pini me deja, porque en realidad ella es la secretaria de Culturas. Pero la idea es que conversemos, así que primero, bueno, buenos días para todos, para todas. El tema que hoy nos convoca es absolutamente amplio, ¿no? Es algo que la verdad tiene mucho para conversar, pero en esto que decís, Mica, qué lugar ocupan las culturas en nuestra gestión de gobierno, es algo que siempre conversamos con Pini y con el equipo del ministerio, porque la verdad que las culturas así nombradas en plural, que también es como algo por ahí fuera de lo común, porque siempre estamos hablando de la cultura en general, nos lleva justamente a repensar, ¿no? Los términos y también lo que significan para todos nosotros, quienes somos parte del equipo de gobierno, pero también quienes
estuvimos en un proceso de escucha muy amplio para poder definir, digamos, las políticas públicas que íbamos a plantear con esta gestión, ¿no? Y hablar de las culturas está muy bueno porque nos permite pensarnos diferentes, pero conviviendo en un mismo territorio, conviviendo y sintiéndonos parte de un mismo espacio, ¿no? En este caso nuestra provincia. Y les quiero contar una cosa que siempre lo comento porque para mí es como, es un ancla, nos lleva a poder ver desde qué lugar estamos mirando o observando o sintiendo las culturas como políticas públicas. Y nuestro gobernador siempre dice que las culturas son transversales, ¿no? que nos atraviesan absolutamente en todos los espacios de acción, desde la política, pero en todo lo temático que hace que nos desarrollemos como pueblo, ¿no? Pero por un lado, cuando nosotros pensamos la estructura de gobierno y se definió que el ministerio del que Pini, Aldana y otros compañeros son parte, lo planteamos y lo analizamos desde justamente esta diversidad cultural y justamente desde qué es lo que nosotros como gobierno y como Estado debemos poner atención y debemos abordar para trabajar en todo lo que tiene que ver con lo identitario, con los usos, con las costumbres, con el arte que nos identifica, pero también con lo que se viene, con los movimientos culturales, los que son transformadores, los que, así como hoy nosotros podemos plantear que nuestra idiosincrasia se dio por determinados movimientos, también existen en el presente movimientos permanentes que van transformando las culturas de nuestra sociedad. Y es por eso que pensamos en esta denominación del Ministerio de Turismo y Culturas. Turismo y culturas de la mano, porque consideramos que el turismo en esta gestión de gobierno y para este proyecto político es una política central, es una política de desarrollo económico, es una política que planteamos su explotación en el buen sentido de la palabra, planteando todos los lugares que la provincia tiene para mostrar, todas las historias que tenemos para contar, todos los sentires que tenemos para compartir, y la verdad que plantear el turismo como una política pública para nosotros es muy importante, porque es la industria sin humo que llamamos, ¿no? y que de alguna manera en este congreso de industrias culturales, el turismo pasa a ser un eje central. Y cuando hablamos también de las culturas, ustedes saben que este ministerio está compuesto por 4 secretarías: la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Culturas, la Secretaría de Mujer y Diversidad y la Secretaría de Juventudes. Y eso lo conversamos siempre con el ministro y con los secretarios y secretarias, que Mujer y Diversidad y que Juventudes estén dentro de este ministerio habla y representa la necesidad de prestar atención a los movimientos culturales que hoy en el presente están atravesando el mundo, ¿no? Porque el colectivo de mujeres, el colectivo LGTBI+, los jóvenes y las jóvenes en general han producido una real intervención en ese espacio de confort que tenía el mundo con muchas cuestiones, ¿no? Y nos han permitido y nos han obligado de alguna manera a problematizarnos en muchas situaciones para poder mirar las cosas desde otro lugar. Fíjense en que los movimientos ambientales más grandes del mundo están motivados por jóvenes. El movimiento feminista, que fue en las últimas décadas el movimiento más revolucionario que ha tenido el mundo, estuvo liderado por mujeres. Los nuevos parámetros de inclusión, de respeto, de revolución están identificados con estos, digamos, con estas comunidades, podríamos decir. Y bueno, nos pareció importantísimo entonces pensarlos y pensarnos en este presente con estas transformaciones culturales. Y
desde ese lugar se generó el Ministerio de Turismo y Culturas. Y les cuento todo esto para representarles qué es para nosotros las culturas, qué lugar ocupan en esta gestión de gobierno, ¿no? Son reveladoras, son transformadoras, son guías, son espacios de representación, ni más ni menos, de lo que nosotros creemos desde la política, ¿no? De quienes somos justicialistas, quienes practicamos la doctrina peronista, hablamos de justamente el trabajo de inclusión, el trabajo de justicia social, el trabajo de tener un oído en el pueblo, como bien representa el mensaje de Monseñor Angelelli, que nosotros hemos adoptado como política de gobierno, y que también se referencia, por supuesto, en la conducción de nuestro gobernador. Así que contarles eso, en función de eso, no sé, seguramente las chicas quieren hacer aportes, pero me parecía como una cuestión muy simbólica en lo estructural. Gracias, Luz. Sí, bueno, muy interesante, hay como muchos conceptos que están buenos que mencionaste. Bueno, Pini, estaría bueno, no sé si estaba Pini, había puesto ahí en el chat que justo la habían llamado por teléfono, por eso no arrancaba ella. Estaría bueno que ella también nos pueda contar desde su rol como secretaria de Cultura, cómo se vive también ese proceso de transformación y cómo se trabaja también, creo, ¿no? Importante en este contexto de pandemia con las culturas y con esta visión de gobierno. Bueno, haciendo mías las palabras de Luz, fue un gran desafío y fue muy reconocido a nivel nacional, porque no son muchas las secretarías que tienen la denominación por convicción con este formato, ¿no? Las culturas. De hecho, nuestro ministro de Cultura de la Nación ha comenzado a debatirse este tema, esta denominación del ministerio, que justamente se ve más representativo, cambiando su denominación, ¿no? Hacia las culturas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la planificación de las políticas públicas que tienden a acompañar hacedores y hacedoras de toda la provincia, una mirada regional y nacional, que le den valor y respeten las identidades y en la cultura, en la diversidad. Creo que ya no estamos en un formato sobre una monocultura, ya es con su valor, en el respeto y en el reconocimiento de una cultura en la diversidad. Y en esta época de pandemia, con todo un equipo que venía con todo un ímpetu y una planificación, con toda una batalla cultural para desarrollar, con esta pandemia ha podido transformarse rápidamente, porque justamente las culturas tienen esa particularidad de resistir, de abrazar todos los movimientos sociales en los contextos actuales, pero sobre todo de adaptarse, de poder generar nuevas prácticas en un nuevo contexto y con nuevas realidades. Es por eso que la planificación ha logrado poder promover y proteger las culturas en todas sus expresiones durante todo el año, y creo que hoy este congreso es parte de eso, ¿no? Haciendo foco puntualmente ya en el Congreso de Culturas, en este Congreso de Industrias Culturales y Creativas, el foco está en poder analizar las economías de las culturas para un desarrollo local, en un año y medio de trabajo, de análisis, de reflexiones, pero en este contexto que no es cosa menor. La Secretaría de Culturas tiene esta conformación a un ministerio para jerarquizar su tarea, pero viene trabajando hace muchos años en estos pilares que van generando estas fortalezas, ¿no? Tenemos leyes de mecenazgos que hoy se están
transformando para su mayor acompañamiento hacia el sector cultural, propuestas de ferias que han sido focos para visibilizar los productos culturales de toda la provincia, y de alguna manera ha sido motor de muchas de esas políticas públicas que otras provincias, algunas más grandes o con más desarrollo en algunas de las disciplinas, bueno, se han hecho eco. La Feria de la Música ha nacido acá, en la provincia de La Rioja, la segunda fue en el sur, en Neuquén, y hoy ya tenemos varias en todo el país. La Feria de la Danza, que en la segunda edición ya fue en un contexto de pandemia y nos ha permitido amplificar su tiempo. Hoy estamos estrenando un proyecto audiovisual en pandemia, que también son líneas que se han fortalecido en esta época, ¿no? Como visibilizar y estar junto a las artes escénicas de otra manera, y así los proyectos que tienen que ver con las artes visuales, las artesanías, la música, los medios audiovisuales. Yo creo que ha llegado justo en un momento muy oportuno la posibilidad de tener estos diálogos que también Tincunaco de Ideas nos hace reflexionar y poder entendernos en un contexto en donde nos pensamos en pandemias, pero también en una pospandemia con aprendizajes nuevos. Así que en lo particular es un gran desafío, y en lo colectivo creo que es un... como dice otro eslogan, ¿no? Las mismas banderas hoy nos reúnen en todas las políticas públicas que se llevan adelante de nuestro gobierno. Gracias, gracias Pini. Bueno, no sé si alguna de las... Ay, Nico tenía la mano levantada, no sé, Nico, ¿querías decir algo? ¿Cómo están? Buenos días, ¿todo bien? Qué placer encontrarnos de nuevo aquí. La verdad que muy contentos de estar ya viviendo este tercer día. Bueno, como lo decía Pini, la verdad que ha sido un trabajo arduo, digamos, ir enlazando todas estas voluntades, un montón de instituciones trabajando para que este Congreso pueda llevarse adelante en estos 3 días, pero además también fundamentalmente para que podamos tener una continuidad en el trabajo, que es lo que estamos buscando con el equipo de innovación, con Aldana a la cabeza y con todos los compañeros y compañeras. Digamos, está muy bueno la visibilización a través de este momento histórico del primer Congreso, pero la idea nuestra es que esto sirva para generar una continuidad, un ida y vuelta, como con los diferentes hacedores y hacedoras culturales de toda la provincia. En el Congreso están nucleados todos los directores de cultura que han participado activamente con diferentes propuestas. Está el Ministerio de Industria a través de Julieta Calderón, con la cual hemos estado participando de las rondas de vínculo. Está obviamente el Ministerio de Cultura de la Nación, que lo ha tomado como bueno, lo dijo el ministro Tristán Bauer en la apertura, como algo histórico en torno a que una provincia tome la posta de hacerse cargo de lo que generan las industrias creativas y culturales y tratar de potenciarlas a través del turismo, como dijo Luz, a través de la educación también, ¿por qué no? Porque es muy transversal la cultura, a través de la democratización, al acceso a la cultura a todos y todas, que es un poco también lo que buscamos con esto, que tiene que ver con, digamos, si bien con que podamos mostrar una política cultural, un esquema público a través de las industrias culturales, lo más importante tiene que ver con ese ida y vuelta, ¿no? Que los hacedores sean de diferentes lugares y también darles posibilidades a que haya nuevos hacedores y hacedoras. En la amplitud que tiene el MICA ahora, que es el Mercado de Industrias Culturales Argentina, en donde se han ampliado las bases de convocatorias, donde hay un montón de otras actividades que antes no eran consideradas industria y hoy sí lo son, nos ha dado la pauta y la posibilidad de poder sumar nuevos espacios, de poder generar aspectos que vayan más allá del evento en sí,
Y bueno, y además fundamentalmente que nos dé la posibilidad de poder fomentar, ayudar y concretar, ayudar a concretar o a fortalecer proyectos que ya vienen, digamos, existiendo hace un tiempo y que por la pandemia, bueno, han sido golpeados. Entonces, un poco tiene que ver eso, el Congreso, tiene que ver con la posibilidad de poder encontrarnos. Nosotros celebramos desde el primer momento la decisión política del gobernador Ricardo Quintela, del profesor Gustavo Luna, de la secretaria Patricia Herrera y de todo el equipo, encabezado también por Luz, de la idea de tomar a la cultura como algo transversal, como una política pública, que necesariamente tiene que ser tomada así desde el Estado para desde esa base poder nosotros ampliar un poco la base de sustentación y el esquema de trabajo que venimos llevando adelante. Obviamente que en un año y medio de pandemia ha sido difícil concretar algunas cuestiones, pero bueno, creo que más allá de la virtualidad, más allá de que siempre a nosotros nos gusta más ese cara a cara, nos gusta esos salones llenos, esa gente que siempre está acompañándonos, ha sido muy importante poder sostenerlo. Felicito a los equipos de nuevo, y bueno, y me pone muy contento también estar con este Tincunaco de Ideas en este contexto, porque digamos, estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos en el barco, digamos, de la democratización de la palabra, estamos en el barco de que aparezcan nuevas ideas, nuevos decidores, y que además fundamentalmente entre todos construyamos esta Rioja potente, esta Rioja con identidades fuertes, esta Rioja con identidades diversas, pero muy fuertes, y que además la podemos pensar entre todos y todas, ligada como ya lo dijimos anteriormente, al turismo y a la educación, para poder concretar el sueño de muchos riojanos y riojanas que tienen su taller en su casa, que les gusta dar talleres, que les gusta generar productos de la industria cultural, y que nosotros desde aquí, a través de varios programas que ya hemos lanzado el día de la apertura y que vamos a seguir trabajando durante el año, vamos a poder concretarlo. Así que bueno, muchas gracias, para nosotros es un gusto tenerlos aquí, y bueno, a tincunaquear. Bueno, gracias Nico, gracias por tu aporte. Bueno, si les parece a las chicas pasamos a uno de los segundos ejes, que bueno, lo mencionaban también Pini, algo lo mencionó Luz, que tiene que ver con esto de la accesibilidad y la diversidad cultural. Me parece interesante como para unirlo a lo que ya se habló. No sé, bueno, Aldana, si quieres contarnos algo sobre esto. Sí, claro. Bueno, voy a tomar algunas cosas que también dijeron los compañeros, las compañeras recién, que me parecen muy interesantes. Me parece muy importante también esto, ¿no? Como venimos trabajando mucho sobre pensar en políticas culturales, en la importancia de las políticas culturales, porque, por supuesto, las culturas, la gestión, digamos, cultural, está dentro de un campo, de todo el campo simbólico, entonces produce sentidos constantemente, y por eso es tan importante, digamos, las políticas públicas culturales, para también poder transformar y fortalecer los vínculos entre los ciudadanos, ¿no? Que hay en la sociedad. Entonces, desde ese lugar es como muy importante. Y hablando un poco de esto, ¿no? Vos mencionás recién, Mica, el tema de la diversidad cultural y la accesibilidad. Pienso en algo que hay en común en este Congreso de las Industrias Culturales con el Tincunaco de Ideas, con este proyecto también cultural de gobierno, de Luz y de todo el trabajo que vienen haciendo con Sil Fonteñas también, ¿no? Con la Sil. Este objetivo también tan importante, que es el de poder un poco disminuir, si se quiere, la brecha existente entre las capitales de provincias que tienen mucha producción cultural y el interior de las mismas, que si bien tienen mucha riqueza cultural, algunas veces estamos como determinados a ser más, digamos, consumidores pasivos de información, ¿no? Entonces, un poco revertir esa brecha, esa desigualdad, si se quiere, histórica y estructural, a partir de políticas culturales que empiecen a dinamizar la cadena de valor y poder romper un poco con disminuir esa brecha para poder potenciar también lo que se produce dentro del territorio. Entonces, dentro de la producción de bienes y servicios está también fundamental, digamos, dentro de
de las políticas culturales y de la gestión cultural, que es la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, cómo se produce un conocimiento, cómo se producen los conocimientos, y cómo, digamos, desde las provincias y desde esta región, que tiene sus particularidades propias, digamos, de este territorio, podemos empezar a encontrar, y creo que este congreso, y digo porque está como muy relacionado en ese objetivo, ¿no? El congreso con el Tincunaco, en poder reunirnos, en poder dialogar y poder encontrar las formas de producción de conocimientos acordes, digamos, a nuestro sentir, a nuestro hacer y a nuestro pensar, ¿no? A la forma en la que nosotros también producimos conocimiento desde este territorio, que necesitamos también poder comunicarlo, y para poder comunicarlo necesitamos, digamos, inevitablemente entrar en contacto y en diálogo con otras personas y con otras experiencias y con otros saberes. Necesitamos generar eso, ¿no? Entonces, este libro, que lo tengo acá, el del Tincunaco de Ideas, lo muestro también porque la verdad que es un librazo con autores que estoy viendo que están también acá en el Zoom, así que nada, para volver a reflotar que es importantísimo poder leernos entre nosotros, y encontrar estas formas de producción, que incluso pueden ser formas alternativas de producción, porque tienen sus particularidades propias de este territorio. Entonces, nada, pienso en eso, en lo que venían diciendo los compañeros, y en la importancia, digamos, de pensar también las políticas culturales para reducir esa brecha, ¿no? que existe y que queremos disminuirla, y que por eso necesitamos entrar en contacto con nuestras experiencias, dialogar y comentar también nuestras formas de producción de conocimiento y de cultura, que son tan importantes para todos, y que también viene, como decía un poco Nicolás recién, y que decía Pini, no solo a disminuir, digamos, esta brecha también, sino a proteger las comunidades, porque, digamos, fomentar y respaldar la producción cultural es también proteger las identidades y proteger a las comunidades, ¿no? Es una forma de proteger también toda esa diversidad cultural. Así que bueno, nada, un poco eso. No sé, Sil, ahí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Sí, mi aporte, digamos, en función a lo que ya vienen hablando, y esto ya hemos hablado en algunas oportunidades con Nico, bueno, con Luz, con Pin y con Aldana, esto de que me parece que esta gestión de gobierno, digamos, al proponer una nueva manera de construir y de hacer política, eso se ve reflejado como en las distintas políticas públicas, y justamente mientras ustedes hablaban yo pensaba en esto de, bueno, qué similitud que hay en este congreso concretamente y en el proyecto del Tincunaco de Ideas, que es esto de que nos encontremos a pensar y que construyamos juntos el conocimiento, que es lo que hablamos siempre con Aldana, esto de la ecología de los saberes, de la construcción colectiva, y justamente algo que también me parece muy interesante es esto que hablamos del pensar situado, digamos, de la importancia de los territorios y de esto de esta manera de construir en la horizontalidad y desde abajo para arriba, que es lo que también hablábamos con Nico. Entonces me parece que este congreso, que el proyecto del Tincunaco de Ideas concretamente, digamos, una de las riquezas del libro es esto, que son todos autores y autoras riojanos y riojanas, que se pusieron a pensar y a escribir desde su formación profesional, pero también desde su experiencia laboral y también su experiencia personal, porque no nos olvidemos que este proyecto surgió en un contexto de pandemia, donde hicimos una pausa, dijera mi amiga Sophie Piqueres, que la veo ahí también como participante del libro, hicimos una pausa y nos pusimos a pensar y a escribir en un contexto de pandemia, sin saber por supuesto lo que iba a pasar. Entonces ahí radica, me parece, la riqueza, y creo que eso tiene que ver con la manera de construir que propone el gobernador, que esto que dijo Luz del oído del pueblo, es escuchar a las nuevas voces, es darles lugar a las nuevas voces, es respetarlas, es respetar la diversidad y entender que desde ahí también se construye el sentido y en última instancia se transforma la sociedad. Y otra cosa que les quería invitar a que reflexionemos es la perspectiva de género con las culturas, porque también el feminismo es un proceso que lo nombré al principio, que viene a transformar todo, afortunadamente, y nosotros tuvimos varias experiencias, digamos, de transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno, incluida la cultura, las culturas. Entonces, como ejemplos, digamos, cuando hicimos lo de la resignificación de la chaya con perspectiva de género, se me ocurre también pensar en lo de la cantata que había propuesto también Pini,
Aldana también habló un poco de eso en el Congreso, entonces me parece que estaría bueno que sigamos reflexionando en esto de la importancia de las culturas con perspectiva de género. Gracias, Sil. Bueno, sí, justamente pensaba en eso porque, bueno, Luz lo había mencionado al principio y me parece que es importante destacarlo porque creo que también la gestión del gobierno comenzó instalando esto, ¿no?, de la perspectiva de género y a su vez a nivel social, cultural, se daban todas estas luchas, ¿no?, de los grupos feministas, y creo que hoy la perspectiva de género está como presente en todas las políticas y obviamente no es ajeno a las culturas. Así que bueno, estaría bueno que podamos hacer una reflexión sobre eso. Bueno, no sé quién quiere tomar la posta. Pini, Luz. Viendo todo el auditorio que de estas un poquito más de 40 personas, hay una variedad de pensamientos, hay muchos artistas, gestores, gestoras del interior, de la provincia, y justamente en todo lo que venimos construyendo, nuestro desafío fue cómo lograr que ese diálogo se construya, se siga construyendo de una manera sólida en estos tiempos. Generar redes fue la clave, generar la transformación de esos tiempos era muy importante en tiempo, y lo sigue siendo, ¿no? Ese tiempo de la escucha, de poder reflexionar cómo se siente el otro, porque nadie tenía una práctica aprendida de cómo era el hacer, o cómo sería el hacer. Por eso hablamos mucho de estas nuevas prácticas en este contexto, ¿no? En un contexto que vinieron también para sostenerse. Tincunaco de Ideas interpeló en un grupo totalmente distinto esta manera, ¿no?, de poder pensar que son reflexiones que las vamos haciendo propias, y otras reflexiones también vinieron a entender los procedimientos de otros lugares. Yo creo que ahí no sé qué pensará, pero estoy seguro que comparte conmigo Nico, bueno, veo varios de distintos departamentos. Hemos tratado de que ese diálogo sea mucho más permanente que antes, que esas redes sean más sólidas que antes, justamente para poder entablar temas en común en una agenda que no tan solo tiene que ver con una agenda cultural y artística, de actividades y de disciplinas, sino el abrazo hacia los seres, y poder posibilitar nuevos métodos, pero en conjunto, de manera colectiva. Eso me parece que fue fundamental, generar redes en todas las expresiones, en toda la provincia, con una mirada regional, que no se piense en Buenos Aires, sino en la región, qué pasa en el norte, qué pasa en toda nuestra provincia completa, y ahí nacieron un montón de proyectos. La revista Culturas en Territorio tiende a hacer ese espacio para otras voces, la editorial de la Secretaría de Cultura tiende a fortalecer un circuito cultural distinto, y por supuesto los distintos formatos de actividades semanales que pretenden ser ese calendario en el que todos sean parte del procedimiento, de la ejecución, del inicio, ¿no? La idea creativa, el proceso y la ejecución como Estado y facilitador de esas ideas. Yo quisiera decir, Mica, en función ¿Sí? de lo que decía Silvia recién sobre la perspectiva, y fíjense, digamos, está bueno poder analizar toda la cinta de la película, hablando para los que les gusta el cine, pero aparte de plantear eso desde la coherencia, ¿no?, de un proceso,
nada, que nosotros podamos hablar de cultura con perspectiva de género, tiene que ver con esto que hablaba al principio, pero fundamentalmente de políticas públicas con perspectiva de género, que es lo que de alguna manera planteamos, y que la cultura al fin y al cabo es lo que se va a transformar si trabajamos políticas públicas y viceversa, porque es una cuestión dinámica, ¿no? La misma sociedad y los mismos movimientos nos sitúan en pensarnos, digamos, desde otros parámetros, desde otras lógicas, y eso es interesante, y lo mismo sucedió con Tincunaco, porque cuando con las chicas, con las compañeras conversábamos, bueno, convoquemos profesionales y gente que quiera aportar de determinadas temáticas para abordar la pandemia, para ver qué estamos pensando, qué estamos sintiendo en pandemia, por eso el nombre, ¿no? de Tincunaco de Ideas, pensando y sintiendo en pandemia, así es la denominación. Pero decíamos esto, hay cosas que nos transforman cuando generamos conciencia, o la mayoría de las veces nos transformamos cuando generamos conciencia, y esta pandemia no nos dejó generar conciencia de nada, ¿no? Nos arrebató el estado de normalidad, si se quiere, que teníamos, y nos impuso muchas otras cosas, entre ellos muchos hábitos que debíamos incorporar, y hemos incorporado en función de lo que estamos viviendo. Pero eso es todo un aprendizaje, y es todo algo interesante a la hora de poner en valor esto de qué debemos naturalizar y qué no debemos naturalizar, digamos, cuáles son las acciones que nos llevan a vivir en comunidad y a vivir desde lo individual, y qué impacto tiene mi acción individual hacia lo colectivo y viceversa, ¿no? Y en esto salieron muchas cosas que tienen que ver con las culturas. Esto de poder elegir, o de poder percibir, mejor dicho, un estado presente ante una crisis, o plantear un estado ausente ante una crisis, es todo una discusión, y es toda una transformación, y es toda una generación de conciencia. Porque en esto yo creo que tenemos que ser claros, y no hay que tener miedo a esta discusión, es netamente política, ¿no? Si no hubiésemos tenido un gobierno peronista gobernando la Argentina, tal vez los resultados hubiesen sido otros, y eso hay hay elementos comparativos en el resto del mundo. Digamos que no necesito decirlo yo, militante peronista, podemos indagar, investigar y comparar los resultados en los países que son que se llaman, digamos, libres, o que están gobernados por gobiernos de derecha, y que la pandemia ha hecho estragos, no tan solo en la vida y en la salud de sus ciudadanos, sino también en la economía, digamos. Entonces que esa defensa hacia en teoría el circuito económico no ha tenido buenos resultados. Pero digo esto porque está interesante en todo el contexto y en todo lo que Tincunaco nos trajo a reflexionar, a quienes escribían y a quienes escuchábamos y aprendíamos de esos aportes, justamente esto, ¿no? Cómo de alguna manera podemos pensarnos de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los escenarios, y cómo podemos ir identificando qué es lo que está necesitando nuestra sociedad, y qué es lo que nosotros tenemos que aportar, cuál es nuestra responsabilidad al hacerlo, ¿no? Y yo lo relaciono tanto con la perspectiva de género y la necesidad de visualizar, porque ustedes recuerden que antes, y yo me río con nuestros compañeros porque siempre nos hacemos bromas, pero a la vez es un espacio de conciencia que se genera cuando ellos te dicen, ahora no te puedo decir nada, y no, porque hoy lo que vos antes decías y estaba naturalizado, ya no lo está más. Y eso es un claro ejemplo de generar conciencia. Y también debemos generar conciencia en nuestra actitud solidaria para con el otro. Yo traigo este ejemplo de algo muy temprano, de lo que ha sucedido, por ejemplo, con las manifestaciones en el 25 de mayo en el país entero, donde tenemos que generar conciencia que estamos viviendo y atravesando una pandemia, que hay normas que superan incluso el derecho individual para poder proteger el derecho colectivo, que es la salud y la vida de
los ciudadanos, y que hay gente que desde la individualidad ha considerado que no, que su derecho de reclamar era netamente presencial, cuando en realidad el reclamo se puede hacer de distintas maneras. Ustedes saben, por ejemplo, que las grandes movilizaciones de los últimos tiempos y revoluciones de temas han sido digitales, digamos, desde las redes sociales. Pero bueno, hay gente que tenía naturalizado que el reclamo era meramente presencial, y se lo dice a alguien que ha estado en las plazas permanentemente en reclamos presenciales, pero generando conciencia de que este escenario y esta situación no nos lo permite. Entonces, digo, son cuestiones que están buenas discutir, y que Tincunaco, con cada uno de sus aportes, nos ha llevado a una reflexión de decir, tal vez lo que era antes, hoy es diferente, y tenemos que poder problematizarlo, reflexionarlo, discutirlo, y también poder entenderlo y tomarlo, ¿no? para con la vida de cada uno de nosotros, y que eso nos hace justamente partícipes de la construcción colectiva, porque las transformaciones culturales tienen que ver ni más ni menos con la construcción colectiva, ¿no? Es una suma de individualidades, pero que no sería posible si no encontramos esa comunión, ese eje o ese objetivo desde lo colectivo. Y creo que en eso, nada, es muy interesante poder plantear este contexto de pandemia, que este libro, volviendo a Tincunaco, se ha escrito y se ha pensado en este contexto de pandemia, y que muchos de nosotros, quienes estamos, digamos, incorporados al accionar público, hemos tenido que repensar cada una de las acciones, ¿no? de lo que veníamos planeando como gestión de gobierno, y que no tiene que ver con no trabajar un plan de gobierno, todo lo contrario. Yo a todos les digo, no dejamos de lado el plan de gobierno, estamos gobernando en pandemia, y seguramente les pasará a cada uno de quienes ejercen algún rubro, a los artistas, a los pensadores, a los estudiantes, a los trabajadores de cualquier tipo de oficio, y tienen que seguir trabajando, pero cambian los contextos y los métodos. Y si hay un impedimento, hay un Estado presente. Eso creo que es una cuestión interesante, porque la posición de los Estados también es una cuestión cultural, ¿sí? La globalización cultural existe, y la colonización cultural ha existido todos los tiempos. De hecho, que los europeos lo han hecho con América Latina, eso Aldana puede hablar mucho, porque he aprendido mucho de sus clases cuando hablábamos de eso. Pero digo, es interesante poder plantearlo, porque en esto de un congreso de industrias culturales y creativas, la creatividad en las transformaciones culturales es fundamental, y los procesos se van dando y se van modificando, y tenemos que aprender a también identificar cuando cambian, digamos, se instituye otra cosa, digamos, y que debemos ser conscientes para poder estar a la altura de las circunstancias y no recibir el choque, ¿no? Eso como aporte. Gracias, Luz. Bueno, muy interesante lo que decías, justo estábamos pensando en tocar ese tema. Bueno, antes Ceci Agüero levantó la mano, no sé, Ceci, si querés hacer alguna consulta. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero estoy muy contenta con esta oportunidad del Congreso. Me encanta esta oportunidad, y sobre todo, bueno, comentarles un poco mi inquietud y mi interés a raíz de todo lo que les vengo escuchando a todas las chicas que han expuesto hoy, y lo que vengo escuchando a lo largo de estos días, ¿no? Yo creo que, por un lado, en La Rioja tenemos como materia pendiente también la revalorización cultural del patrimonio cultural turístico. No podemos tener una casa, por ejemplo, de Facundo Quiroga con un caño de un pico de agua en la puerta, o avasallado, que la gente vaya, se siente a tomar mate, y que no exista nadie allí diciendo qué es, por qué es y para qué es, ¿sí? Después, tener un instituto de lenguas culturales allá en San Antonio, y no sabemos para qué funciona, cuál es la finalidad, y no tiene ningún tipo de publicidad. Teniendo ruinas de Guasamayo, donde la gente va a practicar tiro, a arruinarlas,
¿sí? A donde van a romperle el pico del loro, donde van a practicar tiro. Teniendo la casa de Rosario Vera Peñalosa, ya que el 28 fue el día, ¿sí? Y teniendo una casa que no está guiada, que no tiene ningún tipo de estructura, que no tiene absolutamente nada. Y no lo digo por ahora, por el tiempo de pandemia. Obviamente hoy es lógico que se encuentre todo así vacío y todo lo demás, sino que lo digo con conocimiento de causa de mucho antes. Un museo, el Malanzán, donde el cura Pradera lo armó, salió a buscar con los chicos de catequesis, cosas que están ahí amontonadas, no están fichadas, está a cargo de la municipalidad, una persona que no entiende por qué está lo que está ahí en ese museo. Gente que pudo ir a ver y da un recorrido, ve, está lleno de tierra, porque está abierto, permanece abierto, alguien va, abre la puerta y después la cierra. Pero no te saben explicar por qué está lo que está, por qué Pradera trajo, porque Pradera no era arqueólogo ni nada por el estilo, sino que tuvo eso de ese puntapié de decir, a ver, la cultura de La Rioja me importa. Eso por un lado, como materia pendiente, los riojanos me parece que ya no tenemos que poner las pilas, y quienes están a cargo de estas políticas y todo lo demás, me parece que pasa ahora aprovechar este tiempo de pandemia para capacitar. A ver, si hay alguien de historia, algún profe o alguien de geografía o un profe de lengua que tenga esa inquietud, que sea inquieto, ¿sí? Aprovecharlo, capacitarlo y decirle por qué eso tiene que figurar también como recorrido histórico y turístico, que no es solamente las minas, que es Chilecito o la bodega o Talampaya. Tenemos muchísimas cosas que son riquísimas en La Rioja. Y por el otro lado, uno de los lenguajes culturales que están muy postergados es el teatro. No tenemos diseños curriculares de teatro desde nivel inicial hasta el secundario. Entonces hay uno de las personas que expuso, hay un señor que expuso temprano, acá en esta oportunidad, decía como contenido transversal. ¿Y por qué no como materia? ¿Para qué tenemos un instituto, un profesorado de teatro en La Rioja, donde egresan profesores de teatro y están buscando qué pueden hacer solamente para actuar? ¿Y a dónde está la parte pedagógica? ¿Por qué nos llenamos la boca a veces diciendo el teatro sirve para desinhibir, el teatro sirve para la creatividad? Y los diseños curriculares, ¿por qué no los hacemos? ¿Por qué no nos ponemos las pilas con eso? Desde nivel inicial hasta el secundario, empezar a armar, no solamente para teatro, desconozco si hay para danzas, también sé que estuvieron peleando el tema de danza, y no solamente que la Escuela Municipal de Arte o que la Escuela Polivalente, sino que todas las escuelas, en todos los niveles, tengan las materias de lenguaje cultural, que los chicos puedan optar, que teatro al menos una vez en su vida tengan, que danzas una vez en su vida tengan. Entonces, eso es formar desde el más chiquito hasta el más grande con lo que es la cultura riojana. Eso nada más, muchas gracias y espero que sirva esto que aporto y que se pueda tomar en algún momento. Gracias. Gracias. Bueno, Pini, te doy la palabra. Bueno, qué bueno escucharte, Ceci Agüero, porque nos da esto, reforzar esto que venimos hablando, ¿no? Esta cuestión desde la escucha. Estamos trabajando en un federal que está dentro de un programa y un plan federal. El primer programa es de turismo y patrimonio sostenible, que justamente está trabajando en cada sitio de los que acabas de mencionar, en la Casa del Chacho, desde la escritura de la casa, ¿no? Que no estaba realizada, Rosarito, no tan solo se está trabajando en los sitios y en el plan de restauración y de puesta en valor de
los museos de manera edilicia, sino también en el trabajo con las comunidades, que sumó otro programa posterior, que es el de promotores turísticos culturales, que viene justamente a trabajar en toda estos hacedores y hacedoras o guías, o algunos son gestores y gestoras, estudiantes, algunos recibidos en sus departamentos y que han encontrado en este programa la oportunidad de poder quedarse y acompañar cada uno de estos espacios. Casos efectivos que ya se van realizando en China, con la Biblioteca Popular, el Museo Quillayán, y de alguna manera cada uno de esos espacios yo creo que van a ser abordados. Este programa de lo que hablamos al comienzo, ¿no? De cuando empezamos a transformar todo lo que teníamos planificado, que era presencial, y trabajar en pandemia, ha logrado también captar la atención y el acompañamiento de los investigadores que están en la zona, que estaban ahí trabajando de manera muy solitaria, trabajar con los municipios, así que yo creo que es parte de un proceso que se ha podido fortalecer en los tiempos de pandemia, que no ha estado parado, y que seguramente en periodos de corto, mediano y largo plazo van a poder visibilizarse de manera efectiva. Así que creo que tu mirada esté desde ese lugar. En todo el ámbito artístico, yo creo que toda esta época de pandemia nos ha ayudado a dialogar, a organizarnos. La comunidad de la danza se ha organizado en distintos grupos que han podido temas en común, poder analizar las debilidades del sector y pensarse hacia adelante, ¿no? En qué herramientas se necesitan para acompañar y fortalecer su actividad y el reconocimiento que es tan diverso y tan importante, es una comunidad muy importante en las artes escénicas. Con el teatro que veníamos charlando justo estos días de manera insistente con el Instituto Nacional del Teatro, creo que es una deuda pendiente. No está en mi órbita la posibilidad que sea incorporada una currícula escolar, pero sí en la promoción de la actividad y acompañar todo ese procedimiento, así que creo que la educación pública, que desde las escuelas municipales, los polivalentes, profesorados, y hace 10 años, un poquito más, las universidades generan esto que vos decís, ¿no? Preparar profesionales. Yo he realizado todo ese proceso, así que lo conozco. Es valioso que muchos profesionales puedan quedarse en su provincia y potenciar en cada uno de estos espacios, así que de los distintos ámbitos artísticos yo creo que va a ser también todo un desafío desarrollarlo. Un proyecto desde la Secretaría que es muy reciente, tiene poquitos años, fue la compañía escénica, pensada en ese perfil de artista que puede acceder, tener una experiencia, por supuesto a través de concursos, su ingreso, y tener esa experiencia durante un tiempo determinado, con una identidad de un elenco que le es propio a la provincia y que tuvo ese análisis de los perfiles profesionales locales, y bueno, y así también, no sé, otros elencos como la Comedia de la Provincia, que ya tiene más de 50 años en nuestra provincia, así que es muy valioso también escucharte y sentir que es la demanda en la cual nosotros venimos también trabajando y
y viviendo, ¿no? Y reflexionando. Gracias, Pini. En el chat tenemos otra pregunta, la voy a leer, que es para Luz. Bueno, hice una pregunta para Luz respecto de la referencia que hizo a las manifestaciones del 25 de mayo en todo el país y en La Rioja en particular. La pregunta es, según su perspectiva, ¿por dónde pasa hoy la transformación en La Rioja o desde qué lugar se logra hoy la transformación cuando los mecanismos que se emplean desde algunos sectores continúan siendo los mismos? Qué pregunta. Tal vez la podamos contestar o construir entre todos a la respuesta, pero a ver, ¿por dónde pasa la transformación hoy en La Rioja? Yo creo que estamos viviendo una situación atípica, ¿no? Y que la transformación pasa por transitar esta pandemia con el menor costo posible, ¿no? ¿Y qué tiene a qué hablo cuando hablo de costos? Hablo bueno, de poder cuidar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posible. En función de eso es que manifiesto. Mira, ¿quién hizo la pregunta, Mica? No sé, pero... ¿Quién preguntó? Fernando Viana. Fer. Te cuento una cosa, bueno, Fer y a todos los que están acá en el Zoom. Ayer lo acompañé al gobernador a tener una charla con el obispo, y me permitieron estar en un momentito donde el obispo nos hablaba y nos acompañaba a un diálogo constante con los sectores sociales, ¿no? Con los distintos actores del Estado, si se quiere. Y hay una cosa que conversamos y que coincidíamos, que tiene que ver con el sentido de la solidaridad, ¿no? Y de esto de entender que mi acción repercute en el otro o en la otra. Y esto en realidad es algo que, si lo trasladamos a la vida cotidiana, en cualquier plano se da, pero en pandemia, digamos, creo que el Estado, y vuelvo a la conciencia, debe generarse como una conciencia colectiva. Y creo que tal vez ese sea, o por lo menos en mi percepción de esta situación que estamos atravesando hoy, esa es la forma de transformar, digamos, nuestra realidad, teniendo solidaridad, siendo solidarios para con los demás y para con nosotros mismos, porque no es por nada el mensaje, ¿no?, de que si me cuido yo, estoy cuidando a los demás. Y en este caso, creo que pasa por esa conciencia de sentirnos parte de un todo. Eso creo que va a ser transformador, y lo está haciendo, ojo, ¿no? Porque, a ver, también quiero decir esto, que haya sectores que manipulen la información por intereses particulares no significa que sea la generalidad de la población. Yo creo que la población de la provincia, en este caso, está acompañando las medidas que se han tomado, y vamos a salir adelante con el compromiso y con el aporte de todos y de todas. Siempre hay sectores que pueden, digamos, disentir. Ahora, ahí está tal vez la transformación, que podamos tomar conciencia de que hay momentos que no debemos poner intereses por delante, no deberíamos poner la pelea ni la disputa por delante, deberíamos poner la solidaridad. Y creo que eso sí sería una gran transformación, porque nos haría mejores como personas y mejores como sociedad. No sé si esto ayuda, digamos, al interrogante que vos tenés, Fer, pero bueno, insisto en esto, ¿no? Es una situación, estamos atravesando una situación absolutamente diferente al estado de normalidad que vivimos, ¿no? Así que eso por un lado aportar. No sé si alguien más quiere. Fer, bueno, Luz, ¿cómo andás, Fer? Un abrazo grande. Yo creo que fundamentalmente de esto se sale con mayor participación, digamos. En el 2001 yo tenía menos de 20 años, me acuerdo, y estábamos fuera de la política, estábamos fuera de la discusión, estábamos fuera de lo que, digamos, nos habían hecho creer que digamos, que el problema de todo había sido la clase política, había sido la política en general, digamos.
Y si bien en algunos aspectos la política le falló al pueblo, lo que había fallado eran los dirigentes políticos que en ese momento, como lo dijo Néstor Kirchner en el 2003, pónganse al frente de las discusiones, hablen con la gente y la gente los va a acompañar. Y eso fue lo que después nos hizo sumar a un montón de otra gente a volver a militar y a cada uno desde su lugar generar participaciones y generar nuevas miradas, que eso es lo que estamos buscando. Creo que si bien nadie está preparado nadie preparó un plan de gobierno para la pandemia, y en un año y medio se han hecho muchas cosas, pero obviamente faltan otras, y a nadie le gusta generar este tipo de restricciones, ni generar todo este tema que por ahí está pasando. En lo que hay que posicionarnos es en eso, es en ver qué plantea, cómo lo plantean los que están tomando las decisiones, y qué hubiese pasado si hubiesen estado otros también tomando las decisiones, ¿no? Básicamente. Por eso yo creo que esto, digamos, a lo que vos preguntás, Fer, más allá de que siempre en todos los gobiernos quedan, digamos, rezagos de conservadurismo, de gente que viene, se recicla año a año y que viene y que imposta de alguna forma sus pensamientos. Me parece que esto soluciona con mayor participación, con ocupar los espacios, con hacerse cargo también del rol que tenemos cada uno en la sociedad, ¿no? Vos desde tu lado de periodista, otros compañeros que son docentes, otros compañeros que son artistas, participar desde la honestidad intelectual, participar desde la idea de aportar algo para el otro, para tu ciudad, para tu provincia, para tu país. Me parece que siempre se ha salido desde ahí. Por lo menos, digo siempre, el proceso en el que hemos vivido nosotros como jóvenes en el año 2001, se ha salido con mayor participación, que florezcan Ahí, Nico, mil flores. me Sí. gustaría sumar a lo que vos decís de la participación, una participación contextualizada, ¿no? Porque digo esto, participar en una marcha presencial no ayuda al contexto que vivimos. Participar haciendo un reclamo y pidiendo diálogo, por supuesto que ayuda, porque tiene que ver con que podamos construir juntos soluciones, pero es fundamental indagar o percibir el contexto que se vive, ¿no? Porque, como vos bien decís, en el 2001 había un contexto netamente político, las definiciones eran políticas, las acciones eran ideológicas. Ahora hay un contexto sanitario, pero también hay un contexto cultural, y también hay un contexto político, y también hay un contexto, vuelvo a esto, en poder plantearnos desde, no sé si digo bien el término, tal vez ahí Marcos, que lo veo, al padre Marcos nos pueda ilustrar en eso, pero digo, debemos humanizarnos, debemos entender hoy que la situación que estamos viviendo está al ladito de la muerte, estamos viviendo con la muerte al lado, ¿no? Y es complejo, es durísimo, es dificilísimo. Entonces las decisiones que nosotros tomamos deben estar contextualizadas en eso, porque la participación, por supuesto que siempre es buena, pero debemos analizar desde qué lugar, digamos, y cómo, porque en este caso las formas son fundamentales, y yo no me olvido de lo que nos plantean los compañeros y las compañeras que trabajan en el sector de la salud, por ejemplo, con el desgaste y con el cansancio, y con el hartazgo y la desesperación con la que hacen los pedidos. Entonces digo, si nosotros podemos contextualizar desde qué lugar nos paramos para ver lo que está sucediendo en la pandemia, y eso es lo interesante de Tincunaco, vuelvo al libro, porque los aportes que se hicieron fueron contextualizados en una pandemia, no fueron aportes pensándonos qué va a pasar de acá a 30, 40 años, no, es lo que estamos sintiendo y pensando hoy, con esto que estamos atravesando, y eso está bueno, es una participación activa la de Tincunaco, pero contextualizada. Así que bueno, nada, eso quería hacer como aporte. Gracias, No, bueno, gracias Luz. entiendo, Ahí, un perdón. poquito, no, está perfecto. Por eso yo hablaba del concepto de la honestidad intelectual, digamos, de generar lo que vos querés
plantearlo en los marcos que vos querés, pero desde un concepto con honestidad intelectual. Yo creo que cualquiera que hace un análisis simple de la situación tiene que saber que se está muriendo gente, que hay un contexto difícil a nivel mundial, no es que nos pasa a nosotros, que no se puede expandir el sistema de salud en 1 año y medio porque todo el mundo está buscando intensivistas, porque todo el mundo necesita lo mismo que estamos necesitando nosotros, y que no se puede solucionar, digamos, problemas estructurales de 30 años en 6 meses. Entonces, digo, cualquiera, digamos, que se lo plantea desde la honestidad intelectual, tiene que saber que lo último que podría hacer es ir a amontonarse en la plaza, digamos, ¿no? Me parece, como para cerrar el concepto. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, Aldana había levantado la mano. Aldana, no sé si querías comentar algo sobre esta pregunta. No sé dónde está Sí, Aldana. quería comentar algo, igual sé que estamos como medios complicados con el tiempo. Nada, simplemente agregar que me parece algo interesante que dijo Luz, con respecto a cómo la pandemia también ha transformado las formas, digamos, de vivir, y que de a poco, digamos, que no es solo un desafío para la gestión pública, sino también es un desafío social y cívico, de empezar a poder generar formas, digamos, de interlocución también con el Estado, para poder, digamos, realmente construir, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental también. Creo que para mí, digamos, lo más importante, y que también tiene que ver con el artículo que escribí en este libro, que es ampliar los horizontes, digamos, de posibilidad, de subjetividad, implica una responsabilidad, digamos, como ciudadanos, de poder ser interlocutores con el Estado, digamos, entender el funcionamiento del Estado y nuestro funcionamiento como ciudadanía, para poder construir, digamos, realmente, ¿no? Entonces, creo que lo más peligroso, digamos, que para mí que está pasando ahora, es la despolitización que se intenta hacer de los procesos, ¿no? Creo que eso siempre es peligroso, porque la politización de lo que está sucediendo es justamente parte, digamos, de la democracia, ¿no? Poder, digamos, poder discutir y debatir, pero cuando no se puede discutir y debatir porque inmediatamente, digamos, hay en esa forma, digamos, de construcción y de comunicar un impedimento, digamos, o un riesgo, digamos, tan complejo como la salud, digamos, de otra persona, o la vida o la muerte, que hoy, digamos, filosóficamente para mí es riquísimo, pero desde un lugar personal es sumamente angustiante cómo ha cambiado nuestra percepción de la muerte. Entonces, creo que eso nos está impactando socialmente, también a todos, y creo que hay una responsabilidad, y creo que tenemos que hacer una adentro, para empezar a pensar, digamos, de qué forma podemos comunicar lo que sentimos y lo que nos está sucediendo, ¿no? Desde este congreso, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría agregar, que es importante, ayer estuve en la capacitación de proyectos de gestión cultural, de proyectos culturales, que da Paola Pavanello, es una genia, una amorosa y muy generosa con lo que sabe, donde se debatía un poco también esto, digamos, también cómo podemos, digamos, tener una participación activa, pero comprometida, y que tenga que ver con la construcción colectiva, ¿no? Que la construcción colectiva tenga que ver con poder generar también propuestas, y desde nuestro lugar como ciudadanos activos, digamos, si queremos ser ciudadanos activos, queremos propuestas para poder transformar la situación que estamos viendo. Tenemos esa capacidad y esa posibilidad también de hacerlo, porque estamos también, digamos, dentro de un gobierno que lo permite. Entonces, poder hacer eso, digamos, me parece como muy importante, y también es un llamado, digamos, de atención, porque nada, es muy loco, ¿no? Esta cuestión de cómo ubicarse el barbijo no es solo una cuestión, digamos, como un ítem, un tic, ¿cómo sería? Como una, nada, no es simplemente una norma tampoco, digo, es un cuidado del otro, ¿no? Parece una boludez, pero es algo muy profundo, digamos. Estamos cambiando las prácticas que tenemos como sociedad. Es obvio que vamos a vivir una crisis con eso, pero tenemos que ser comprometidos en eso, en nuestra posibilidad y en nuestra capacidad también de construir ciudadanía, digamos. Nada, simplemente agregar eso porque es algo que pensaba mientras hablaba Luz también, y nada, eso. Simplemente invitarlos después a la próxima ponencia, también, que es sobre objetivos de desarrollo sostenible,
que está muy bueno. Fíjense en lo que estamos pensando también. Estamos pensando que las industrias culturales tienen que estar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque queremos más accesibilidad, porque queremos economías circulares, queremos que se pueda transformar todo esto. Entonces hay una predisposición de parte del Estado, y creo que necesitamos generar interlocuciones que realmente lleven a la construcción y a poder hacer algo entre todos con esta crisis que estamos viviendo, pero sin destruirnos en el medio. Eso es fundamental, y para eso hay que politizar, y estos espacios, nada, celebro muchísimo. Termino ahí, me estoy alargando un montón, pero es muy importante. Fíjense en estos espacios. Nosotros con todos los equipos, con todo el equipo de cultura, estamos en todos los espacios del Congreso escuchando también todas las cosas que están diciendo las personas, ¿no? Entonces, nada, es muy importante esta interlocución. Simplemente eso, destacar eso, y nada más. Me alargué mucho el diálogo, pero es eso. Dale, gracias Alana. Marcos Aguirre también había levantado la mano, y bueno, con la intervención de Marco, después leo los comentarios y vamos cerrando porque ya nos superpasamos del tiempo. Pero bueno, Marcos, no sé si estás por ahí. Sí, buenos días. Acepto el reto de Luz de decir algo. La pregunta que partíamos era cómo pasa la transformación hoy en La Rioja. Y querer una transformación siempre va a pasar por distintas etapas y distintas situaciones, que son los contextos. Hoy lo importante es tener clara esa transformación, cuál es el lugar de finalización. Bueno, si la transformación que queremos en La Rioja es la del encuentro, la del alcanzar la propia identidad de lo colectivo, si la transformación es camino hacia el Tincunaco como proyecto político, en ese camino, en ese objetivo, es decir, yo me decidí ir al mercado a comprar lechuga, lo que pasa en las cuadras, en los kilómetros que camine de entre casa y el mercado, no me tienen que hacer olvidar el objetivo, que es comprar lechuga, que es alcanzar el Tincuraco. Hoy, eso que se nos metió en el medio es la pandemia. Bueno, esa pandemia la tengo que incorporar al proceso, porque es el camino que estoy atravesando entre donde estoy y el Tincunaco al cual quiero llegar. Y así como aparecen las posibilidades, que la virtualidad se ha transformado en un gran espacio de encuentro, y en ese encuentro que antes, fíjense que es la flexibilidad interior, porque si antes el encuentro era estarnos en las plazas y compartir el mate y gritar nuestros enojos y vivar nuestros intereses, hoy parece ser que ese espacio de encuentro pasa por la virtualidad y no por la plaza. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la beatificación y celebramos, el gran encuentro fue en carpas en la plaza? Bueno, hoy sería una locura imaginarnos que ese objetivo que era celebrar la beatificación lo hagamos en ese modo. Salvo que nosotros no vayamos trabajando la autenticidad, y digo decir una cosa cuando en el fondo lo que estoy buscando son otros intereses. Entonces, en el fondo, las prácticas con las cuales nosotros estamos transitando las pandemias develan si el objetivo, aunque sea nombrado, es el Tincunaco como proyecto social, o en realidad es una palabra que digo, pero mis prácticas están diciendo que en el fondo no busco el Tincunaco. Entonces la manera sería cómo trabajar para que los distintos actores sociales vayan siendo sinceros y vayamos poniendo los nombres con los cuales están trabajando, si es el Tincunaco, si es recuperar nuestra identidad, y ustedes desde este espacio que son las industrias culturales y creativas, vamos trabajando cada uno desde su lado a este Tincunaco. No es lo que decimos, en este tiempo aparece también en lo que hacemos, y evidentemente van apareciendo esto. Y atender sobre todo a las personas más desprotegidas, como para que tengan espacio, voz y maneras de que les llegue una información idónea. En este tiempo, en cualquier tiempo, como el objetivo es Tincunaco, lo comunicacional es clave. Y la comunicación no es la palabra, son los gestos culturales, son los modos de relacionarnos, son los modos como también organizamos nuestras
ganas de protestar o nuestras ganas de vibrar. Entonces hoy no podemos no tener en cuenta lo sanitario, el aporte solidario económico por gente que ha perdido el trabajo, ha disminuido las cosas, son los trabajos a partir de los cuales se tiene que dar la transformación en La Rioja. Como algunas veces celebrar la fe es ir a juntarnos como hermanos, hoy celebrar la fe es vivirlo desde la casa. No se pierde el encuentro, el tincunaco, cambia la modalidad. Eso. Bueno, Muchas gracias. gracias Marco. Muy lindo tu aporte como para cerrar este lindo encuentro. Voy a leer algunos mensajes que dejaron en el chat y bueno, y vamos ya cerrando porque ya me dicen que nos pasamos del tiempo. Marcelo Miguel nos comenta, dice, creo que se ha avanzado mucho en la federalización cultural en nuestra provincia. Es un trayecto necesario para ir construyendo acceso de oportunidades para todas y todos, en especial en los departamentos del interior. Bueno, yo después dejé el link también para quienes quieran descargar el libro, lo pueden hacer, o también lo pueden retirar por la oficina de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública en Casa de Gobierno, o por Rayuela, bueno, quienes lo desean en formato físico. Bueno, acá Gladys también celebraba este Congreso de Industrias Culturales y Creativas. Bueno, Fernando Viano también agradece, bueno, a Luz y a Nico por la respuesta. Y bueno, Gaby Nieto acá hace una apreciación sobre lo que había mencionado Aldana al final, que estaba muy, muy bueno, de cómo había cambiado la percepción de la muerte y cómo estaba configurado todo en torno a todo esto que pasó en este último tiempo. Bueno, acá nos dicen que les dejan la invitación para hoy a las 20:30, el cierre del Congreso. Es Nico, ¿no? Nico, tu mensaje. Bueno, y Ale Ibáñez también celebra este encuentro y este espacio para conversar y seguir intercambiando sentipensamientos en este tiempo de pandemia. Bueno, Ale también es una autora del libro. Creo que cambiar los modos de ver al mundo de forma binaria. Es eso, pensarnos en proceso de transformación tiene muchos grises y es parte del aprendizaje, ¿va? Para perspectiva de género, para los nuevos hábitos de vida, y ese es el desafío de crecer con conciencia. Bueno, María José también nos dice, estamos en esta transformación de conciencia, gracias. Mónica, muy buena la charla, tendremos que hacer un tincunaco solidario y humanista. Bueno, Sofi Piqueras, también otra autora del libro, siempre un gusto escucharlos y leerlos, gracias por seguir generando estos encuentros enriquecedores y sobre todo contenedores de sentidos y pensares. Bueno, Mariana también dice todas las ponencias muy interesantes, sería bueno que se sostengan en el año. Bueno, acá Pini también les deja el link para que bueno, puedan chequear cómo sigue la programación de este congreso. Y bueno, ya cerrando, bueno, no sé si alguna de las chicas quiere cerrar o bueno, como quieran ustedes me dicen. Bueno, recordarles eso, que el libro es de distribución gratuita, lo pueden descargar por la página, por el link, o lo pueden pasar a retirar por la oficina de la Secretaría de Comunicación o por Rayuela. Si nadie más va a decir nada, cerramos acá. Agradecerles a todas y a todos por el tiempo. La verdad que se generó un lindo debate con temas que son muy actuales. Y bueno, seguiremos también tincunaqueando, porque bueno, el proyecto terminó, pero va a seguir con otras cosas. Así que bueno, agradecerles a todas y a todos por el tiempo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos y gracias Pini y todo el equipo de la Secretaría por la invitación. Gracias.